En las áridas y escarpadas tierras del Peloponeso, entre imponentes cadenas montañosas que parecen tocar el cielo, se forjó el germen de una de las civilizaciones más fascinantes y temidas de la historia. Este es el relato de los orígenes de Esparta, una historia que comienza, no con reyes y grandes batallas, sino con la llegada de un pueblo austero a un valle fértil y aislado que se convertiría en su fortaleza y su hogar. Aquí, en el corazón de Laconia, se sentaron las bases de una sociedad que marcaría para siempre el curso de la antigua Grecia, un lugar donde la disciplina y la guerra se elevarían a la categoría de arte. Acompáñanos en este viaje a los albores de la leyenda para descubrir cómo una pequeña agrupación de aldeas dio lugar a la inmortal Esparta. La historia temprana de Esparta está intrínsecamente ligada a la llegada de los dorios, un pueblo de habla griega que, según la tradición, descendía de Heracles. Alrededor del siglo X a.C., estas tribus guerreras migraron desde el norte de Grecia hacia el sur, desplazando o subyugando a las poblaciones locales micénicas que habían dominado la región durante siglos. A diferencia de otras ciudades-estado que florecieron gracias al comercio marítimo, los dorios que se asentaron en Laconia eligieron el interior, un territorio estratégicamente protegido por las formidables barreras naturales de los montes Taygeto y Parnón. Este aislamiento geográfico no solo dificultaba las invasiones, sino que también moldeó el carácter espartano, fomentando la autosuficiencia, el conservadurismo y una profunda desconfianza hacia el mundo exterior. El asentamiento dorio no se consolidó de inmediato en una única ciudad. La región conocida como Lacedemonia estaba salpicada de pequeñas aldeas dispersas a lo largo del fértil valle del río Eurotas. Este río, que serpenteaba a través de la llanura, era la fuente de vida de la comunidad, proporcionando agua para los cultivos y sosteniendo a una población en crecimiento. Fue la geografía, una vez más, la que dictó el destino de su gente. El valle ofrecía tierras ricas para la agricultura, lo que permitió a los espartanos asegurar su subsistencia sin depender del comercio exterior. Rodeados por montañas y con un río que garantizaba su prosperidad, los habitantes de Lacedemonia tenían todo lo necesario para construir una sociedad poderosa y autónoma, lejos de las influencias y los conflictos que agitaban otras partes del mundo griego. Con el tiempo, la necesidad de una defensa común y una organización política más robusta llevó a la unión de estas aldeas. Aproximadamente en el siglo VIII a.C., 4 de las principales comunidades lacedemonias, Limnas, Sinosura, Mesoa y Pítana, decidieron unirse, formando una única entidad política, la polis de Esparta. A diferencia de Atenas o Corinto, Esparta nunca construyó murallas monumentales. Sus líderes afirmaban con orgullo que sus murallas eran los pechos de sus ciudadanos. Esta unión, conocida como cinecismo, no borró las identidades locales, pero sí creó una estructura centralizada que se convertiría en la base del Estado espartano. Con esta fusión, nacía oficialmente la ciudad-estado que dominaría militarmente Grecia durante siglos, un poder forjado en la unidad y la disciplina. Así, en los albores de su historia, los primeros espartanos sentaron las bases de la formidable sociedad que estaba por venir. Su herencia doria, su aislamiento geográfico y la unión estratégica de sus aldeas crearon un crisol único, del que emergería el guerrero espartano. Aunque las famosas reformas de Licurgo, la Agogé y la Falange Hoplita aún estaban en el horizonte, los cimientos ya estaban firmemente establecidos. Este legado temprano, marcado por la austeridad, la autosuficiencia y un profundo sentido de comunidad, fue el verdadero origen del poder espartano. La leyenda apenas comenzaba a escribirse, y el mundo antiguo pronto aprendería a temer y respetar el nombre de Esparta, una ciudad que nació entre montañas y se definió por la fuerza de su gente. Adéntrate con nosotros en el corazón de una de las civilizaciones más enigmáticas y disciplinadas de la historia, un lugar donde cada individuo, desde su nacimiento hasta su muerte, tenía un propósito inquebrantable definido por el Estado. Hoy, exploraremos la férrea estructura social de la antigua Esparta, un sistema que forjó el carácter de sus gentes y la convirtió en una potencia militar sin igual en el mundo griego. Prepárate para descubrir cómo la vida,
el deber y el destino estaban entrelazados en la sociedad espartana. La sociedad espartana se erigía sobre una estricta pirámide jerárquica, una estructura inamovible que garantizaba el orden y la supremacía militar. En la cúspide se encontraban los espartiatas, en el medio los periecos y en la base, sosteniendo todo el sistema, los hilotas. Esta división no era meramente económica, sino que definía la identidad, los derechos y las obligaciones de cada persona dentro del Estado lacedemonio, creando un orden social diseñado para la guerra y la supervivencia. En lo más alto de esta pirámide se encontraban los espartiatas, también conocidos como los homoioi o los iguales. Este título, sin embargo, solo se aplicaba entre ellos, ya que constituían una élite guerrera exclusiva y minoritaria. Desde su nacimiento eran propiedad del Estado y su único propósito era convertirse en soldados invencibles. Dedicaban su vida entera al servicio militar, participando en la asamblea y gobernando la polis, mientras que todo trabajo manual era considerado indigno de su estatus. Más abajo se hallaban los periecos, los que viven alrededor. Eran hombres libres pero sin derechos políticos espartanos, como artesanos, comerciantes y marinos, constituían la espina dorsal económica de Esparta, forjando las armas de los hoplitas y gestionando el comercio con otras ciudades-estado, una función vital que los espartiatas despreciaban. En la base de la estructura social estaban los hilotas. Eran una población sierva, propiedad del Estado, descendientes de pueblos conquistados. Asignados a las tierras de los espartiatas, cultivaban los campos y entregaban una parte de la cosecha a sus amos, permitiendo que la élite guerrera se dedicara exclusivamente al entrenamiento militar. Vivían bajo un régimen de terror y constante supervisión para sofocar cualquier intento de rebelión. El pilar que sostenía esta sociedad era la agoge, el brutal sistema educativo estatal al que eran sometidos los niños espartanos desde los 7 años. Separados de sus familias, eran agrupados en barracones donde aprendían a soportar el dolor, el hambre y el frío. La instrucción se centraba en las tácticas de combate, la supervivencia y una obediencia ciega a sus superiores. Este proceso, que duraba hasta la edad adulta, no buscaba formar individuos, sino forjar engranajes perfectos para la falange espartana, una máquina de guerra humana donde la debilidad no tenía cabida. Los roles de género estaban rígidamente definidos, pero con particularidades únicas en el mundo griego. La vida del hombre espartiata giraba en torno a una sola cosa: el deber militar. Desde la agoge hasta su muerte en el campo de batalla o su retiro, su existencia era un servicio continuo al Estado. Las mujeres espartanas, por otro lado, gozaban de una autonomía y una importancia sorprendentes. Aunque excluidas de la política, recibían educación física para ser fuertes y dar a luz a guerreros sanos. Eran ellas quienes administraban las propiedades y las finanzas familiares, mientras los hombres estaban en campaña, convirtiéndose en las guardianas del hogar y del linaje espartano. Su deber era criar hijos valientes, y se esperaba que mostraran orgullo, no pena, si morían por Esparta. Así, a través de una disciplina implacable, una jerarquía social inflexible y una devoción total al Estado, Esparta se forjó a sí misma como una de las potencias más formidables y temidas de la antigua Grecia. Cada clase, cada hombre y cada mujer desempeñaba un papel crucial en el mantenimiento de esta sociedad militarizada, un sistema único cuyo legado de disciplina y sacrificio colectivo ha resonado a lo largo de los siglos. Si esta inmersión en la sociedad espartana te ha fascinado, no olvides seguirnos para más viajes al corazón de las civilizaciones que dieron forma a nuestro mundo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sostenía la formidable maquinaria de guerra de Esparta? Detrás de sus guerreros legendarios se encontraba un sistema político único y complejo, una estructura de poder atribuida al mítico legislador Licurgo. Acompáñanos en este viaje al corazón de la Lacedemonia, para descubrir los engranajes que movieron a una de las polis más influyentes de la antigua Grecia. En la cúspide del poder espartano no se encontraba un solo monarca, sino dos. Esta era la diarquía, un sistema donde dos reyes provenientes de las dos familias más prestigiosas, los Agíadas y los Euripóntidas, compartían la autoridad. Esta división del poder era tanto práctica como simbólica. Mientras un rey se ponía al frente del ejército,
liderando a los hoplitas en el campo de batalla y encarnando la destreza militar de Esparta. El otro permanecía en la ciudad. Allí, se encargaba de las funciones religiosas y judiciales, asegurando el favor de los dioses y el orden interno. Esta dualidad evitaba la tiranía y garantizaba que siempre hubiera un líder disponible para defender el Estado, ya fuera en el frente de guerra o en el frente doméstico. Sin embargo, el poder de los reyes no era absoluto. Existían dos instituciones clave que actuaban como un poderoso contrapeso: los éforos y la jerusía. Los éforos eran un consejo de 5 magistrados elegidos anualmente entre todos los ciudadanos. Su influencia era inmensa. Supervisaban la vida pública, la educación de los jóvenes a través de la estricta agogé, e incluso tenían la autoridad para acusar y juzgar a los propios reyes. Eran los verdaderos guardianes de la tradición y la ley espartana en el día a día. Junto a ellos deliberaba la jerusía, el consejo de ancianos, compuesto por los 2 reyes y 28 hombres mayores de 60 años, elegidos de por vida. Este augusto cuerpo actuaba como la Cámara Legislativa y el Tribunal Supremo. Sus miembros debatían las leyes que se presentarían ante la Asamblea y juzgaban los casos más graves, incluyendo los que involucraban a los monarcas. Su sabiduría y experiencia eran consideradas el pilar de la estabilidad del Estado. Todo este entramado institucional se regía por un código fundamental conocido como la Gran Retra. A diferencia de otras polis que grababan sus leyes en piedra, la Constitución de Esparta era, en gran medida, no escrita. Era una serie de proclamas y tradiciones orales atribuidas directamente a Licurgo, quien a su vez las habría recibido del oráculo de Delfos. La Gran Retra dictaba cada faceta de la vida espartana con una precisión asombrosa. Definía la estructura del gobierno, las obligaciones militares, las reglas sobre la propiedad de la tierra que pertenecía al Estado, e incluso regulaba aspectos personales como el matrimonio y la crianza de los hijos. Era más que una constitución, era un manual de vida que moldeaba a cada ciudadano desde su nacimiento hasta su muerte, garantizando la uniformidad y la adhesión total a los valores colectivos de la polis. Así, el sistema político de Esparta no era una simple monarquía, sino una sofisticada mezcla de elementos monárquicos, oligárquicos y democráticos. La diarquía, los éforos, la jerusía y la omnipotente Gran Retra crearon una estructura gubernamental increíblemente estable y resistente. Esta complejidad aseguró un orden social inquebrantable durante siglos, proporcionando la base firme sobre la cual se construyó y se mantuvo la legendaria supremacía militar espartana, un legado que aún hoy nos fascina y nos invita a la reflexión. En el corazón de la antigua Grecia, una leyenda se forjó con sangre, sudor y hierro. El ejército espartano, una fuerza de combate cuya reputación resonaba en cada rincón del mundo conocido. No eran simplemente soldados, eran el arma definitiva de su tiempo, la encarnación viviente de la disciplina, el sacrificio y una devoción inquebrantable a su polis. Su nombre infundía tanto temor como admiración, convirtiéndose en el estándar por el cual todos los demás guerreros serían medidos. Una máquina militar casi perfecta diseñada con un único y temible propósito: la victoria absoluta en el campo de batalla. Desde la infancia, el camino del espartano estaba marcado por un rigor implacable. A la edad de 7 años, los niños eran arrancados de sus hogares para ingresar en la agoge, un brutal sistema de entrenamiento que los despojaba de su individualidad para moldearlos en engranajes de la maquinaria de guerra estatal, sometidos a hambre, frío y castigos físicos constantes. Aprendían a soportar el dolor sin quejarse y a obedecer órdenes sin dudar. Cada día era una prueba de resistencia, una lección de supervivencia donde solo los más fuertes y resilientes prevalecían. Esta educación no solo fortalecía sus cuerpos, sino que forjaba sus mentes, inculcando una lealtad feroz y la creencia de que morir por Esparta era el mayor honor. El guerrero espartano, el hoplita, era reconocible al instante por su formidable equipamiento. Su pieza central era el imponente aspis, un gran escudo de bronce que no solo protegía a su portador, sino también al hombre a su izquierda, simbolizando la unidad colectiva. Empuñaba el dori, una lanza de casi 3 metros de largo, su arma principal para mantener a raya al enemigo. Como último recurso,
desenvainaba el Xifos, una espada corta y letal diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, cubriendo su identidad y proyectando una imagen aterradora. El casco corintio de bronce, con su cresta de crin de caballo, completaba el conjunto, transformando a cada hombre en un anónimo y temible agente de la voluntad espartana. En la batalla, la verdadera fuerza de Esparta no residía en el guerrero individual, sino en su unidad colectiva, la falange. Esta formación era una muralla humana impenetrable de escudos y lanzas superpuestas. Marchando al unísono al ritmo de las flautas, avanzaban con una disciplina férrea que sus enemigos no podían igualar. La cohesión era absoluta. Cada hoplita confiaba su vida al hombre que luchaba a su lado. Romper la falange espartana era una tarea casi imposible. Una demostración de orden y fuerza bruta que aplastaba a formaciones menos organizadas, bajo el peso de su avance coordinado y metódico. La historia inmortalizó la eficacia espartana en batallas que desafiaron toda lógica. En las Termópilas, un puñado de espartanos liderados por el rey Leónidas contuvo al vasto ejército persa, convirtiéndose en un símbolo eterno de valentía contra probabilidades abrumadoras. Más tarde en Platea, fueron la columna vertebral del ejército griego que finalmente expulsó a los invasores, demostrando una vez más su superioridad táctica y su coraje inquebrantable en el momento decisivo. Estas victorias no fueron milagros, sino el resultado predecible de un sistema diseñado para producir los mejores soldados del mundo. Así, el legado del guerrero espartano ha trascendido los siglos, grabándose en la memoria colectiva como el arquetipo del soldado perfecto. Su historia no es solo un relato de batallas y conquistas, sino un testimonio del poder de la disciplina, el sacrificio y la entrega total a un ideal mayor. El espartano representa la encarnación del deber por encima del individuo, un ideal de soldado que, para bien o para mal, ha inspirado y fascinado al mundo, perdurando como el estándar dorado de la excelencia marcial y el sacrificio por el Estado. En el año 404 a.C., Esparta se alzaba victoriosa, dueña indiscutible de Grecia tras derrotar a Atenas en la larga y brutal guerra del Peloponeso. Sus guerreros, forjados en la disciplina férrea de la Agogé, parecían invencibles, un muro de escudos y lanzas destinado a dominar el mundo helénico para siempre. Sin embargo, bajo el brillo de la gloria, las grietas que llevarían a su colapso ya se estaban formando. La misma sociedad que había creado al soldado perfecto se revelaría incapaz de sobrevivir a su propio éxito. Este es el relato de cómo la ciudad más temida de la antigüedad se desmoronó desde dentro. Una historia de orgullo, rigidez y decadencia. El declive de Esparta fue un proceso lento y complejo, alimentado por una crisis demográfica devastadora conocida como oligantropía. Las estrictas leyes de ciudadanía, las constantes guerras y la concentración de la riqueza en pocas manos provocaron una caída drástica en el número de espartiatas, los únicos ciudadanos de pleno derecho. Las filas de sus falanges, antes nutridas y temibles, comenzaron a adelgazarse peligrosamente. Mientras la élite acumulaba tierras y fortunas, el cuerpo cívico-militar que sustentaba el poder espartano se encogía año tras año, dejando al Estado vulnerable y expuesto. La legendaria maquinaria de guerra espartana se estaba quedando sin engranajes. El golpe mortal a su prestigio militar llegó en el campo de batalla de Leuctra, en el año 371 a.C. Allí, el ejército espartano, considerado invencible durante siglos, se enfrentó a los tebanos liderados por el brillante general Epaminondas. Este utilizó una táctica revolucionaria, la falange oblicua. En lugar de distribuir sus fuerzas de manera uniforme, concentró a sus mejores tropas en un flanco, haciéndolo mucho más profundo y potente de lo normal, con el objetivo de aplastar el ala derecha espartana, donde se situaba el rey y su guardia de élite. La estrategia funcionó a la perfección. La línea espartana se rompió, su rey Cleómbroto I murió en combate y el mito de su invencibilidad se hizo añicos para siempre. La derrota en Leuctra tuvo consecuencias catastróficas. Epaminondas marchó sobre el Peloponeso y liberó Mesenia, el fértil territorio cuyos habitantes, los ilotas, habían sido siervos de Esparta durante generaciones. La pérdida de estas tierras y de la mano de obra esclava que las trabajaba supuso un colapso económico total. De la noche a la mañana,
Los espartiatas, guerreros que despreciaban el trabajo manual, se vieron privados de la base material que sostenía su modo de vida. Ahora debían enfrentarse a una realidad para la que no estaban preparados: la necesidad de trabajar para subsistir, una humillación que socavó los cimientos mismos de su identidad. En medio de la decadencia, surgieron figuras que intentaron desesperadamente revertir el destino de Esparta. Reyes reformadores como Agis IV y Cleómenes III buscaron restaurar la antigua disciplina, redistribuir la tierra y ampliar el cuerpo de ciudadanos, volviendo a las leyes del legendario Licurgo. Sin embargo, sus esfuerzos chocaron frontalmente con la feroz oposición de la élite enriquecida, que no estaba dispuesta a renunciar a sus privilegios. Estos intentos de reforma, aunque valientes, llegaron demasiado tarde y fueron aplastados. Esparta se convirtió en una sombra de su antiguo poder, una reliquia política que finalmente fue absorbida por la Liga Aquea, y más tarde se disolvió en el vasto imperio romano. Así, la historia del declive de Esparta nos deja una poderosa lección. La misma rigidez y disciplina inflexible que la llevaron a la cima de Grecia fueron también la causa de su ruina. Su incapacidad para adaptarse a un mundo cambiante, para reformar sus estructuras sociales y para flexibilizar su mentalidad, la condenó a la irrelevancia. El coloso militar que sacrificó todo en el altar de la guerra demostró que ninguna fortaleza, por imponente que sea, puede resistir el paso del tiempo si se niega a evolucionar. Su caída resuena a través de los siglos como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la fragilidad de un poder que se niega a cambiar. Cuando caminamos entre las ruinas de la antigua Esparta, es fácil pensar solo en guerreros y batallas. Sin embargo, más allá de los escudos y las lanzas, ¿cuál es el verdadero legado que esta enigmática civilización ha dejado al mundo? Su influencia es mucho más profunda y sorprendente de lo que imaginamos, extendiéndose desde los pasillos del poder hasta las pantallas de cine. La estructura política de Esparta, con su aparente estabilidad y orden, fascinó a los grandes pensadores de la antigüedad. Filósofos como Platón veían en su constitución un modelo digno de admiración, un baluarte contra el caos que a menudo afligía a otras ciudades-estado griegas. Esta admiración no se desvaneció con Grecia. Siglos más tarde, en Roma, políticos e historiadores como Polibio analizaron el sistema espartano de gobierno mixto, con sus reyes, su consejo de ancianos y su asamblea, buscando claves para una república duradera. Esta herencia intelectual cruzó el Atlántico, donde los padres fundadores de Estados Unidos, al debatir la forma de su nueva nación, se inspiraron en las repúblicas de la antigüedad, incluida Esparta, al diseñar un sistema de controles y equilibrios para prevenir la tiranía y asegurar la estabilidad. Pero el legado de Esparta no se limita a los tratados políticos. La figura del espartano ha trascendido la historia para convertirse en un ideal arquetípico. Hoy en día, la palabra espartano es sinónimo de austeridad, disciplina férrea y una resistencia casi sobrehumana. Vemos este ideal reflejado en los rigurosos entrenamientos de las fuerzas militares de élite de todo el mundo y en la mentalidad de atletas que llevan sus cuerpos y mentes al límite absoluto en busca de la victoria. Incluso nuestro lenguaje cotidiano rinde homenaje a su carácter. El término lacónico, que describe una forma de hablar concisa, directa y sin adornos, proviene directamente de Laconia, la región de Esparta, como un tributo a su famosa aversión por las palabras superfluas. La poderosa imagen de Esparta también ha servido como una inagotable fuente de inspiración para el arte y la cultura a lo largo de los siglos. Durante el neoclasicismo, pintores como Jacques-Louis David encontraron en las historias espartanas el vehículo perfecto para exaltar virtudes cívicas como el sacrificio por la patria y el deber por encima del individuo. Sin embargo, es en la cultura popular contemporánea donde su mito ha alcanzado una dimensión global. La heroica resistencia de los 300 en la batalla de las Termópilas se ha inmortalizado en cómics icónicos y películas de gran éxito, transformando un evento histórico en un símbolo universal de valentía indomable frente a una adversidad abrumadora. Una historia que resuena con cualquiera que se haya enfrentado a un desafío imposible. Al final, aunque la polis física de Esparta hace mucho que desapareció,
sepultada bajo las arenas del tiempo. Sus ideas, sus mitos y sus ideales siguen vivos, continúan resonando en nuestra sociedad, moldeando nuestras concepciones sobre el deber, la disciplina y el heroísmo. El verdadero legado de Esparta no está en sus piedras, sino en el eco imperecedero de su espíritu. Un eco que nos desafía a ser más fuertes, más disciplinados y más valientes.